Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El título de esta semana es La bendición del Hijo, redención y encabezamiento, de la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos en el volumen 1, Dios te escogió, semana 4, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 12, y el verso de oración en el libro de los Efesios capítulo 1, verso 9. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Señor Jesús, dándonos, amén, a conocer el misterio de su voluntad, Señor Jesús, según su beneplácito, según su buen placer, el cual se había propuesto, amén, se había propuesto en sí mismo. Gracias, Señor, le damos en este día por este versículo. Usted nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer. Gracias, Señor, por esa voluntad maravillosa, la cual se había propuesto en sí mismo y ahora nos la da a conocer a nosotros. Señor Jesús, amén. Hoy presentamos Cristo, la sabiduría e inteligencia de Dios. Por medio de la obra de redención del Hijo, Dios derramó su gracia abundantemente sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios capítulo 1, verso 8. La elección, la predestinación y el derecho a la filiación, es decir, el derecho a heredar la herencia de Dios, son gracia. Esta abundante gracia que Dios derramó sobre todos nosotros es muy valiosa. Sin embargo, cuando el pecado entró en el hombre, quedó inhabilitado para recibir la bendición espiritual que Dios le había preparado. Pero cuando Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz y derramase su sangre en nuestro favor, allí fue realizada la redención y en consecuencia el perdón de nuestras ofensas. Nuestros pecados ofendían y aún ofenden a Dios, pero por la sangre de Jesús nuestras ofensas fueron perdonadas. Señor Jesús. Al hablar sobre la bendición del Hijo, Pablo cita la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es necesaria para planear según el deseo de la voluntad de Dios, es decir, es necesaria en la etapa del proyecto de su voluntad. La inteligencia, por su parte, es necesaria en la etapa de la ejecución. La sabiduría de Dios es Cristo, conforme a lo que leemos. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 24 y también el 30. Cristo es sabiduría de Dios, que habita con la inteligencia, la cordura, según está escrito. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios capítulo 8, verso 12. Dios sabe planear
y ejecutar sus planes, porque Él cuenta con Cristo como su sabiduría desde el principio. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de que todo existiera desde la eternidad, Cristo fue establecido como la sabiduría de Dios. Antes de los abismos, fue engendrada antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cristo, antes de todo, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. La inteligencia en la ejecución del plan de Dios puede ser percibida a partir de los siguientes versículos. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afirmaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Proverbios capítulo 8, versos 27 al 30. Cristo es la sabiduría de Dios para planear y la inteligencia para ejecutar. Él es el arquitecto de Dios. El plan de Dios tiene que ver todo con el hombre, que es el centro de este plan. Antes de la creación, el Padre y el Hijo vivían en perfecta armonía. En la misma versión citada anteriormente, vemos la impresión que el Hijo tenía en aquel tiempo de perfecta unión. Él afirmó: regocijándome en todo tiempo en su presencia. Proverbios 8:30. ¿Por qué se regocijaba el Hijo tanto al lado del Padre? Porque el Padre era la fuente de la felicidad y también del gozo. Cuando Dios concluya la ejecución de su plan con respecto a nosotros, no necesitaremos más de entretenimientos ni de nada que nos proporcione alegría, pues volveremos a Dios, quien será la fuente de nuestra felicidad. Él satisfará plenamente todas nuestras necesidades. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Se estima que cada mes ocurren cerca de 45 millones de búsquedas en Google sobre cómo podemos ser felices. Los colportores, estos misioneros que salen a las calles, los evangelistas que efectúan la predicación del Evangelio, encuentran diariamente a millares de personas que son infelices. Amados auditores, queridos hermanos, la felicidad solo la encontramos en Dios. La experiencia nos muestra que cuando tocamos a Dios, experimentamos la verdadera felicidad y empezamos a rebosar de gozo. En la eternidad pasada, antes de todo, el Padre vivía en armonía con el Hijo y no parecía necesitar de nada más. Sin embargo, a Él le agradó abrir un espacio de tiempo para introducir al hombre en la felicidad plena. Por eso leemos en el versículo siguiente: regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios capítulo 8, verso 31. Dios quiso crear al hombre a fin de llenarlo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, para que pudiese ser colmado por la vida y naturaleza de Dios hasta ser totalmente insertado en la gloria y así convertirse en un participante del gozo y felicidad divinas. Ese es el objetivo final.
Volvamos ahora al texto de los Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En lo que se refiere a la bendición del Hijo, vimos hasta aquí que la redención nos da la base para disfrutar de todo lo que Dios es. Pero, ¿cuál es el objetivo de Dios en redimirnos de vuelta para sí? Dios tiene una voluntad que es un misterio. A pesar de que el universo creado por Dios tenga billones o incluso trillones de años, nosotros vivimos en una ventana cósmica, en la cual es posible que el hombre habite en la tierra. En esa ventana de tiempo, Dios quiere ejecutar su voluntad, pues Él preparó todas las condiciones necesarias para que eso pudiera suceder. Por tanto, queridos hermanos, el tiempo solo existe para hacer la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad es un misterio, conforme a lo que vimos, todas las cosas ayudan para que ésta se cumpla. Incluso después de la creación de los cielos y la tierra, la rebelión de Lucifer trajo el caos al universo. Después de la creación del hombre, éste también desobedeció a Dios y su caída produjo mucha confusión en toda la tierra. El pecado trajo la corrupción y la historia humana se convirtió en una tragedia tras otra. Señor Jesús, pero ¿por qué permitió Dios que todo eso sucediese? Mañana hablaremos sobre este asunto, pero hasta aquí descansemos, pues todo gira en torno a la voluntad de Dios. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿para qué sirven la sabiduría y la inteligencia en el plan de Dios? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, de la presencia de Dios y de muchas bendiciones. Amén.